Gracias, Sofi. Enhorabuena, tenemos un foro dedicado al tema de seguridad de pacientes. Enhorabuena, creo que es el mejor momento en que hemos podido pensar en un foro de seguridad de pacientes. Particularmente, siempre he dicho que seguridad de pacientes es posiblemente uno de los 3 temas que mundialmente dominan la agenda hoy en el tema de calidad y gestión en el mundo entero. No hay forma de sacarle el cuerpo hoy en cualquier parte del mundo a este tema. Obviamente tengo que agradecer a los organizadores, a doctor Julio Portocarrero, que aunque sigo siendo de la casa, tengo que agradecer su idea de meterse en este tema. Lo veníamos trabajando hace 7 años en el Centro de Gestión Hospitalaria, pero qué bueno que tengamos un foro dedicado a esto. Agradecerle también a Sofi, y a Sofi también, mi esposa Antonina, te manda muchos agradecimientos porque por lo menos una vez al año me ve con corbata nuevamente. En ese orden de ideas, vamos a hablar de un tema llamado confiabilidad, llamado organizaciones altamente confiables, que quizás no suenen mucho en la literatura, porque estamos muy metidos en el tema de cómo reportamos, de cómo hacemos el conteo de eventos adversos. Estamos metidos tanto en el aparataje instrumental que a veces el contexto se nos pierde de vista. Entonces, con eso en mente, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué se vende normalmente cuando uno lo quieren descrestar con el tema? Le hablan de esto, le hablan de la tasa de eventos adversos en diferentes países, que el estudio de Colorado, que el estudio de Utah, que el estudio de Nueva York, que el estudio de Nueva Zelanda, toda esa cantidad de cosas. Le dicen a uno cuántas historias clínicas revisaron, cuál fue el porcentaje de cada una de esas cosas en términos de eventos adversos, cuántos eventos adversos fueron evitables o no. Le dicen a uno, miren, solo Estados Unidos los eventos adversos cuentan como si estuvieran estrellando un jumbo cada día y medio durante un año. Esa es la proporción, ese es el tamaño y la magnitud, y todo el mundo dice, ¡wow! ¡Qué poco! ¿En dónde estamos metidos? ¿Qué está haciendo salud? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, mire, si cogiéramos las 10 primeras causas de mortalidad en Estados Unidos y cuantificáramos ese tipo de muertes por ese tipo de errores, estamos hablando que si cogemos la cifra más alta, sería la 5ª causa de muerte. Entonces algunos están hablando de la epidemiología y de la epidemia de los errores, que si fuera la cifra más baja sería la 8ª causa de muerte. Y le dicen a uno, se muere más gente yendo a los hospitales por la atención en salud que muriéndose de SIDA o cáncer de mama en muchas oportunidades. Y entonces obviamente la prensa coge esto, lo empaqueta en una manera muy vendedora, y los médicos del otro lado dicen, es que además de que no nos pagan, ahora nos llaman asesinos, y todo el cuento. ¿Qué más se vende en estos foros? ¿O qué más se vende en charlas tradicionales? Se venden este tipo de cosas. Estos son 2 titulares de Panamá del año pasado, a finales del año pasado. Yo no sé si ustedes saben un problema grandísimo que tuvo Panamá a finales del año pasado, con la preparación de unos jarabes, que en vez de usar glicerina o no me acuerdo cuál fue el excipiente, usaron dietilenglicol, que es una sustancia que se usa para aires acondicionados. Van como por 300 muertos por esta cosa. El año pasado el Colegio de Farmacéuticos de Panamá me invitó a echarles un cuento de 2 días sobre este tema de eventos adversos, y eso era lo que se estaba publicando en ese momento. ¿Qué más vende? Alguien preguntaba que si los errores medicamentosos estaban o no incluidos. Julio del año pasado, 2006, Instituto de Medicina de Estados Unidos saca un reporte que se llama Preventing Medication Errors, y resulta y dice en sus primeras líneas, mire, hay un estudio que dice que hay más o menos 350.000 eventos adversos medicamentosos prevenibles al año. Y más adelante hace otra anotación y dice, no, mire, es que hay otro estudio que dice que son 450.000. Y dice, hay otro estudio hecho por Medicare en solo pacientes ambulatorios que hablan de 530.000. Y dice, mire, para no ponernos a dar más vuelta, posiblemente los eventos adversos medicamentosos
prevenibles por año en Estados Unidos, incluyendo el subregistro, estamos hablando de 1,5 millones de eventos adversos. ¿Qué más nos dicen cuando leemos un periódico? Esto, un paciente del Sistema de Seguridad Social de los Veteranos de Estados Unidos que va a una cirugía de testículo y le remueven el testículo que no es. La cara de la esposa lo dice todo. Eso es lo que dicen. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen cifras por todos lados. Yo hace años tomé la decisión de no seguirle parando bola a las cifras, porque la cosa es sencilla. ¿Cuántos muertos debido a un potencial error necesita uno en su hospital para salir en la prensa? Uno. No necesita ni los 98,000, ni los 44,000, ni nada de esa cantidad de cosas. Necesita uno. Someramente atribuible a un error en su proceso de prestación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta y pasa que se nos ha venido una cantidad de literatura, se nos ha venido una cantidad de conocimiento que tradicionalmente en medicina no nos los enseñan. Y estamos ante el advenimiento de tener casi que aprender todo un área de conocimiento nueva. Y lo que tengo a mis espaldas son algunas de las frases que normalmente esta literatura está manejando. Los near misses, los modos a prueba de fallas, los eventos adversos medicamentosos, las fallas latentes, las fallas activas, el modelo del queso suizo de Reason, los modelos de accidente, el protocolo de Londres, la psicología cognitiva. Nos están hablando de una cantidad de cosas que tradicionalmente no hemos sido expuestos en la academia en nuestros pregrados. Y de hecho, hay muy pocas cosas que a nivel de posgrados, inclusive aún, nos estén enseñando. En ese orden de ideas, a mí siempre me gusta hacer esta citación. Esta citación es de un médico que hace unos años escribió un libro que se llama Complications y participó en un concurso nacional de literatura en Estados Unidos, literatura no médica, ojo, y quedó dentro de los 10 finalistas. Y narra las vivencias de un médico en un servicio de urgencias cuando él estaba haciendo su residencia sobre todas esas cosas que pasan cuando uno está en contacto con un paciente. Y dice Gawande, la medicina es, me he dado cuenta y me voy a permitir leerla textual, un extraño y de muchas maneras asunto inquietante. Las apuestas son altas, las libertades tomadas son tremendas. Colocamos medicamentos a las personas, ponemos agujas y tubos dentro de ellas. Manipulamos su química, su biología, su física, los ponemos inconscientes, abrimos sus cuerpos al mundo. Lo que uno encuentra cuando se aproxima, lo suficiente para ver su rostro surcado, sus dudas y tropiezos, sus fallas y también sus triunfos, es cuán confusa, incierta y sorprendente es la medicina. Y lo uso, esa cita textual, simplemente para usar y que me lleve a una palabra. La palabra se llama confiabilidad y la palabra se llama complejidad. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos, en qué momento apareció semejante complejidad tomando las palabras de Gawande? Resulta y pasa, y tomando un poco lo que el doctor Rodrigo decía esta mañana en su apertura del foro, resulta y pasa que nosotros hemos pasado por fases y hay muchas maneras de describir esas fases. Pero hay una fase que duró hasta principios del siglo pasado, que llamaban la fase heroica de la medicina. Era una fase en donde al médico se le daban unas libertades absurdas, casi que de experimentar con el paciente a ver qué pasaba. Hasta que un periódico de la época dijo, mire, la fase heroica de medicina, esta fase que estamos viviendo, es posiblemente uno de los grandes descubrimientos que ha hecho la medicina para el control de la población en el mundo. Así sería de segura. Pasamos a otra fase, empezamos a descubrir cosas, empezamos a usar tecnologías, empezó a salir toda suerte de fierros, procesos, procedimientos, dispositivos, y hoy por hoy Salud es posiblemente la segunda empresa más grande del mundo en consumo de tecnología. Decimos que tenemos más o menos 5,000 tecnologías a la mano, a nuestra disposición. Y entonces la pregunta es, oiga, tanta tecnología, tanto conocimiento. Miren la historia que echó el doctor Rodrigo esta mañana. Todo el recorrido que hemos hecho
en medicina, tanto conocimiento, tanta tecnología, tantos hospitales, y miren lo que pasa. Tenemos todo tipo y suerte de prestadores, pero cuando aparecen estudios en donde sus resultados, ojo, son ajustados por complejidad o por casuística, miren lo que pasa. 2004 sale un ranqueo, a mejor palabra, un ranqueo de hospitales en Estados Unidos y dicen, óigame, ¿qué pasaría si, con datos ajustados, qué pasaría, cuántas muertes nos evitaríamos si ciertos hospitales se compararan con los mejores hospitales de Estados Unidos? ¿Cuánta plata nos ahorraríamos? Alguien preguntaba en la mesa al final de la mañana que si habían estudios económicos y cosas por el estilo. Resulta y pasa que dicen, mire, si los hospitales que quedaron en el promedio del ranqueo se comportaran idéntico a los hospitales del decil superior, esto es lo que pasaría. Habrían 2 muertes menos por cada 1000 hospitalizaciones. Estamos hablando de un país que tiene 40, 50 millones de hospitalizaciones al año. Y se ahorrarían $311,000 por cada 1000 hospitalizaciones. Ahora, ¿qué pasaría si los hospitales en el más bajo nivel del ranqueo se compararan o se comportaran como los hospitales de más arriba del ranqueo, en el decil superior? Lo que pasaría es esto: se evitarían 5 muertes por cada 1000 hospitalizaciones y se ahorrarían $740,000 por cada 1000 hospitalizaciones. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Tenemos conocimiento, ¿desde hace cuánto? Desde hace yo no sé cuánto, pero digamos que por lo menos tenemos más de un siglo de conocimiento. Y miren lo que pasa. Otro estudio de 2005 y comparan nuevamente los hospitales y sacan ciertos procedimientos. Entonces lo que dicen es, mire, hacen una categorización por estrellas en los hospitales en Estados Unidos, de 1, 3 y 5 estrellas. Y lo que dicen es, oiga, ¿cuántas muertes nos evitaríamos si el promedio de los hospitales se comparan o se comportan como los hospitales de 5 estrellas? Por patología, y dicen, por EPOC, tendríamos casi 15,000 muertes menos por año. Por embolismo pulmonar, 1,972 muertes menos por año. Por neumonía adquirida en la comunidad, casi 41,000 muertos menos si los hospitales de peor desempeño se comportaran como los hospitales de 5 estrellas. ¿Cuál es el conocimiento, la tecnología o la dificultad de una neumonía para ser tratada? Eso nos lo enseñan, creo que en 6º semestre de medicina. Tenemos guías de manejo. Esto es un estudio recientemente publicado, creo que esto es marzo del 2007, Health Affairs, una de las mejores revistas de política en salud en el mundo, y lo que dicen es, mira, para no compararnos con Estados Unidos, comparándonos con países más o menos comparables, caso México, Odette, no sé si está por ahí, esto no significa que los mexicanos hagan las cosas, Odette está aquí, no es ninguna comparación que lleve ningún tipo de falta de respeto, ni mucho menos, es una publicación, y lo que decimos es, mire, cuidado prenatal, ojo que no estoy hablando de trasplantes, cuidado prenatal, y lo que nos dicen es, ¿cuántas veces por tipo de facilidad o por tipo de hospital o por tipo de servicio preguntaban por si la paciente ha sangrado? Y miren los datos, es decir, 18 de cada 100 mujeres nunca se les preguntó por sangrado. En el mejor de los casos, miren la columna de los privados. Entonces tenemos guías. ¿Cuál es la dificultad de seguir una guía de control prenatal o de cuidado prenatal? Tenemos tecnologías. Una tecnología que tenemos a la mano, medicamentos. Lucian Leap, el abuelo de todo este tema de seguridad de paciente. Y Lucian Leap tiene algo publicado en el estudio clásico de Harvard, en New England Journal of Medicine, y dice, mire, si nosotros revisáramos las historias clínicas, resulta y pasa que cuando revisamos las historias clínicas, los eventos adversos medicamentosos eran los eventos adversos de mayor frecuencia. Eran 1 en 5. Tenemos tecnologías como medicamentos. Alguien preguntaba por plata esta mañana, he aquí plata. David Klassen,
Otro que si quieren leer sobre medicamentos, busquen a este señor. Y lo que David Klassen decía, un estudio de casos y controles en reportes voluntarios, lo que decía era que los eventos adversos medicamentosos, cuando los comparábamos con los pacientes que no tenían eventos adversos medicamentosos, la estancia pasaba de 4.46 días a 7.69 días, casi el doble de la estancia. Y la mortalidad pasaba de 1.05% a 3%. Y en plata, ¿cuánto nos costaba, dicen ellos, recuperar o tratar a esos pacientes con eventos adversos medicamentosos? La estancia promedio costaba $5.300 y se disparaba a $10.000. Y entonces la pregunta es, tenemos tecnología, tenemos prestadores, tenemos conocimientos, tenemos todo a la mano. Y lo que nos están haciendo la pregunta, y aquí es donde viene el problema grande, lo que nos están haciendo la pregunta por fuera, no nosotros, por fuera es, ¿qué está pasando, señores salud? ¿Qué están haciendo ustedes? Esa es la pregunta del millón. ¿Y eso qué implica? Que pasamos de esta tecnología que creímos que nos iba a salvar la patria, pasamos a que nos están diciendo, tienen todo, pero parece ser que lo que les falta es gestión. Gestión del riesgo, gestión de la seguridad, gestión de esa cantidad de aparataje que ustedes tienen ahí sembradas. Y eso entonces implica que la palabrita gestión muchas veces tiene implicaciones negativas. No sé si por aquí anda el doctor José Navas, pero José Navas en una diapositiva que él tiene muy buena decía, a veces los clínicos vemos la gestión como más papeleo, más formato, más control, más ese tipo de cosas hartas y no como unos procesos de mejoramiento permanente. Por lo tanto, hoy, en esta coyuntura que estamos viviendo, hablar de gestión sin hablar de confiabilidad, sin hablar de riesgo, sin hablar de seguridad del paciente, no es gestión. La viceministra lo decía esta mañana, ya sí, los indicadores financieros son buenos, pero tenemos que meternos en otras cosas. Y eso hace que haya una palabra que poco a poco, o que desde hace rato se viene trabajando, y es el tema de confiabilidad. Ya les digo por qué. Lo que van a ver en las dos diapositivas siguientes, sería muy pretencioso llamarlo un modelo. Y aquí sí hay una historia personal que tengo que contar, y es que producto de estar leyendo este tipo de cosas, producto de estar asistiendo a congresos de este tipo de cosas, producto de la gran cantidad de literatura y experiencias que uno va viendo en el día a día sobre esta cosa, uno puede terminar confundido. Entonces, lo que terminé haciendo yo, y para uso y consumo mío, fue cómo puedo yo ordenar estas ideas en un modelo, entre comillas, que me ayudara como a tratar de ver dónde está cada cosa. ¿Y eso qué implica? No tienen por qué estar de acuerdo con el modelo, no tienen que estar de acuerdo con el dibujo, no tienen que estar de acuerdo con que esos son los bloques del modelo, ni que tiene que representarse así, puede ser de cualquier otra manera. Pero hay un concepto que uno tiene que saber manejar, y es los modelos de por qué ocurren los accidentes en las instituciones. Y eso es un gran volumen, lindísimo, no de medicina, posiblemente extraído más de seguridad industrial y más de las ingenierías, que le dicen a uno por qué terminan sucediendo los accidentes. Y hay un volumen gigantesco de literatura. Obviamente el tema cultural uno no lo puede dejar por fuera, y le están diciendo, y la gran pregunta es, ¿cómo gerenciamos una cultura de seguridad? Digamos que hay un pilar que se llama el tema de la responsabilidad legal, que básicamente lo que trata uno de buscar es hasta dónde el humano es responsable o no legalmente de alguna acción. Tenemos un pilar que habla sobre herramientas, y me les aventuro a decir, calidad hoy y seguridad de pacientes hoy no adolece de problema de herramientas. Si lo que hay hoy es herramientas en este punto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, pusimos un hombre en la luna en el año 69, ya tenemos submarinos que van hasta lo más hondo del mar, ya hay un robot caminando en Marte. El problema no es herramientas, el
problema es entender en qué contexto funcionan esas herramientas. Si usted entiende eso, las herramientas funcionan a la maravilla. Debajo de eso, ¿qué hay? Sistemas de información, ¿para qué? Para entender qué está pasando con nuestros eventos adversos en nuestras organizaciones. ¿Qué hay más abajo? El factor humano. Orlando Gracia lo decía en este momento, no es error humano, es factor humano. Es qué pasa con el humano, por qué los modelos de pensamiento de los humanos, por qué el tener más de 16 horas continuas en un turno en urgencia duplica la posibilidad de un error humano. ¿Por qué después de 24 horas de vigilia uno empieza a tener el mismo razonamiento mental que una persona con un grado de alcohol de 0.1 en sangre? Ese es el factor humano. Y no podemos escaparnos al tema ético. No hay que escapar a que el que tenemos enfrente es un humano. Pero eso le falta lo que hoy trato de resumirles. Eso le falta en el pináculo el tema de confiabilidad y el tema de organizaciones altamente confiables. Y ese es el contexto que a veces no somos juiciosos y nos vamos derechito para las herramientas, creyendo que eso nos va a solucionar el problema. ¿Ok? Ese modelo, si lo vemos en una institución a nivel micro, no puede escaparse de un contexto más grande. Y ese contexto más grande está jalonado por, uno, las políticas nacionales que uno termine definiendo en cada país. Dos, la sociedad. Cada vez más se está hablando de cómo informamos más a los usuarios. Uno de los 4 componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad nuestro tiene ese objetivo. No puede escaparse de que nada de eso funciona si no hay un adecuado direccionamiento estratégico en la organización, y nada de eso funciona si no tenemos un proceso continuo de aprendizaje y gerencia del cambio. Entonces, lo que está en rojo es donde voy a tratar de meterme un poco a ver cómo lo puedo resumir. El tema de confiabilidad. Y de hecho es el tema que cuando uno va afuera y hace cursos de certificación o cuando uno hace cursos de entrenamiento en esto, es el primer tema que le tocan a uno. Entienda el tema de confiabilidad y entienda el tema de organizaciones altamente confiables. Siempre le hago a mis estudiantes esta pregunta. Cojan un servicio cualquiera, piénsenlo imaginariamente ahí. Piensen cuál, diferente a 100%, con qué indicador de efectividad o confiabilidad, pónganlo como quieran, se sentirían ustedes, por ejemplo, con el laboratorio de su organización. ¿Con qué porcentaje de confiabilidad se sentirían ustedes contentos con las infecciones intrahospitalarias? ¿Con qué porcentaje se sentirían con el tema de gestión de medicamentos? Normalmente la gente dice 90, 95, 98, otros se aventuran a decir 99%, es decir, 1% de falla. Y uno dice, ok, si esas son las cifras, déjenme yo les pregunto de vueltas. ¿Cuántos de ustedes se sentirían tranquilos comprando un carro que cada 2 de 100 veces no le arranque? Y hablamos de tasas de infecciones intrahospitalarias de 2, 3, 4% y nos sentimos maravillosamente bien. ¿Cuántos de ustedes volarían, lo decía Orlando esta mañana, en una aerolínea que les dijera cuando se van subiendo al avión en la puerta, les dice, no se preocupe, solamente 3 de cada 100 vuelos se caen? Yo no me monto. ¿O cuántos de ustedes aceptarían una invitación a un restaurante donde abren la carta y dicen, no se preocupe, solamente 3 de cada 100 comensales se intoxican? Y ustedes estarán diciendo, oiga, este tipo nos está poniendo trasplantes con comida. Eso no se puede comparar. Yo no estoy diciendo que se puedan comparar. Lo que yo estoy diciendo y donde me estoy enfocando es qué podemos aprender de allá. Y entonces, ahí la pregunta. Si uno dice, y Orlando corrígeme, pero creo que se cae 1 de cada 2 millones de vuelos, la cosa más segura que hay en este mundo, pero se cae. ¿Qué podemos aprender de otro tipo de industrias que ya pasaron por esta cosa? En 1951, la anestesia era más peligrosa que la polio.
y tenía una tasa de mortalidad como de 1 en 1.500, hoy tenemos 1 en 250.000, una cosa así. Pero más allá de eso, ¿qué pasaría? Y mire la cifra que estoy dando, 99.9%. Cuando uno dice 99.9%, estamos del otro lado. Tasas de infección intrahospitalaria del 0.01%, para sacar pecho. Miren lo que le pasaría a otras industrias si trabajaran a estos grados de confiabilidad. Pasaría que en los aeropuertos de Estados Unidos se tendrían al día más o menos 84 aterrizajes no seguros por día. Eso es más o menos cada 15 minutos la cadena CNN informando de que viene un avión en problemas. Todos los días. Se perderían 16.000 cartas por hora en el sistema de correo. Se pagarían 32.000 cheques a personas equivocadas por hora en los bancos en Estados Unidos. De eso estamos hablando, de confiabilidad de 99.9%, y seguimos sacando pecho porque es que solamente nosotros tenemos 4 o 5% de eventos adversos medicamentosos. Y claro, nos las hemos comido enterita los del sector salud, pero afuera nos están diciendo, no maestro, ahí sí como le dice la mamá a uno, no más, no más. ¿Qué pasa con eso? Hay unas ciertas industrias, y aquí hay simplemente algunas plantas nucleares, tenemos portaaviones nucleares, tenemos la industria aeronáutica, que están categorizadas dentro de una especial o dentro de un potencial contexto, que se llaman organizaciones altamente confiables. Y la pregunta que siempre le hago yo a la gente, para que se los vayan imaginando porque no podemos hacer el ejercicio aquí con 600 personas, es cosas, por ejemplo, ¿sabe un hospital, saben los equipos de trabajo de un hospital que manejan altos riesgos en la prestación de sus servicios? Posiblemente sí. ¿Saben los hospitales y los equipos entender y aceptar los riesgos? Yo a veces creo que no. ¿Entienden qué pasa si algo falla, por pequeño que sea? ¿Saben qué pasaría en un momento determinado, por ejemplo, por la letra ilegible de un médico? ¿Entienden y aceptan eso? Las consecuencias de no controlar, entienden que las consecuencias de no controlar esas pequeñas fallas, porque no estamos hablando de las fallas groseras, tienen unas consecuencias a veces catastróficas. ¿Operamos bajo altos niveles de estrés? Posiblemente sí. ¿Requerimos de equipos humanos altamente entrenados para operar? Posiblemente sí los necesitamos. ¿Necesitan comunicarse efectivamente? Posiblemente sí. 80% de los eventos centinelas en Estados Unidos reportados tienen como factor coadyuvante mala comunicación entre equipos. La confiabilidad de sus resultados puede predecirse con un cierto grado de, valga la redundancia, de confiabilidad, de repetibilidad. Porque si esas características decimos que nos aplica a un hospital, lo que estamos hablando es que en un hospital también, conceptualmente por lo menos, tiene que ser una organización altamente confiable. Pero aquí viene la coyuntura. A pesar de que conceptualmente sea, ¿nos comportamos como una organización altamente confiable? Es ahí el meollo del asunto. Y aquí es donde vienen las preguntas de si nosotros somos conceptualmente homologables a una institución o una organización altamente confiables y si nos comportamos como tal. Pregunta, no sé si ustedes han echado miradas de cómo nos miran desde afuera. Y para eso voy a usar unas cosas curiosas. Por ejemplo, Business Week del año pasado, mayo del año pasado. Una revista que no es de salud, es de negocios. Y dice, mire, el acertijo médico. Y dice, desde la cirugía de corazón hasta el cuidado de la próstata, la industria médica conoce muy poco acerca de qué realmente funciona, de qué tratamientos realmente funcionan. Muchos de ustedes dicen, eso es injusto. Posiblemente es injusto. Lo que yo quiero decirles es, mire cómo nos miren de afuera. Time dice, un poquito de azúcar, un poquito de sal, una copita o una jarrita de agua. Es la solución más sencilla, el remedio más simple para una condición miserable.
¿por qué se nos mueren entonces 1.9 millones de niños anualmente por este problema? Y algunos dicen, es que la gestión de los entes territoriales, yo no sé, pero miren cómo nos miren, este es el problema. Forbes, de las revistas de negocios quizás más prestigiosas que hay, y el año pasado saca una carátula y dice, óigame, stents, desfibriladores, rótulas artificiales, ¿qué tan seguras son esas cosas? Y esto no es de salud. Y seguimos, Time, y dice, esta es lindísima, porque dice, ¿qué es lo que odian los médicos de los hospitales? Y cuando uno se lee el artículo, ¿sabe qué es lo que odian los médicos de los hospitales? Ser los pacientes. Y describen a varios médicos dando su confesión y dicen, mire, es que a mí me tocó ser paciente o a mi esposa me le tocó ser paciente, y resulta y pasa que tenemos un problema serio de deshumanización y un problema de que no pasaba un día sin un error en el sistema de gestión de medicamentos. Por poner un solo ejemplo. No pasaba un solo día sin un error. Y algunos nos ven y vuelve Newsweek y dice, mire el detalle y la coquetería de esta fotografía encerrada en el círculo. Entonces nos dicen, ustedes además de que no saben hacer las vainas que tienen que saber hacer, ahora andan con el cuento del turismo hospitalario. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren cómo de afuera se está viendo el sector salud. Y yo no sé qué es más grosero, si las portadas a veces, o si que yo, a punta de portadas, pueda hacer una conferencia. Pregunta, ¿hay solución? Respuesta, hay solución. Y ustedes dirán, ¿y este loco cómo se aventura a hacer esa cantidad de respuestas como tan taxativas? La solución no va en más de lo mismo. Normalmente cuando vamos a implementar un programa de calidad, entonces la gente dice, es que necesitamos más gente, necesitamos más computadores, así sea para jugar solitario, necesitamos más recursos, necesitamos más quirófanos, necesitamos más de lo mismo. No es la solución. ¿Ok? No es la solución, y aquí hay ejemplos mundiales. ¿A dónde están viendo y a dónde se están yendo todas las miradas en el tema de calidad? Se llama Toyota. Y de hecho hay varios artículos que dicen, necesitamos más Toyotas en salud. Ahí es donde está hoy las miradas puestas. ¿Y qué está haciendo Toyota? Nada diferente a lo que vienen haciendo hace 50 años, simplemente lo vienen haciendo con disciplina. ¿El problema es de tecnología? No. ¿El problema es de herramientas de mejoramiento? No. Yo siempre le digo a los estudiantes, léanse a Schubert, léase a Juran, léase a Crosby, léase a Deming, y va a encontrar que las mismas cosas que hoy estamos promulgando son las mismas cosas que hace 70 años se escribieron. No hay nada nuevo. Empacados de manera diferente, sí, y muy bien empacados. ¿Y qué tan diferente es el conocimiento hoy? ¿Qué tan diferente es lavarse unas manos aquí y en Cafarnaúm? Ninguna. ¿Cuál es la tecnología? Agua y jabón. Y entonces el problema es, y la pregunta es, ¿hay solución? Y aquí les presento a mi héroe. A mí lo que hace Superman no me parece relevante. Lo que hace el Hombre Araña me parece una bobada. Lo que hace este tipo sí me parece descrestante. El tipo se llama Donald Berwick. El tipo es el CEO de una empresa que se llama Institute for Healthcare Improvement. Y el tipo lo que dice en el año 2004, esta es una revista del 2005, en el año 2004 su empresa todos los años hace en diciembre un foro, que para mi gusto, y obviamente después desde el Centro de Gestión Hospitalaria, es el mejor foro de calidad en el mundo. Si no me invitan otra vez. Y lo hace todos los diciembre, cosa que yo les recomiendo, son 6.000 asistentes. Y en el año 2004, Berwick se para enfrente de los 6.000 asistentes que estábamos ahí y dice que si yo tuviera que traducir esto a buen costeño, yo lo traduciría como estoy mamado. Él es mucho más diplomático que yo y lo pone como perdí mi paciencia. Y hace todo un recuento, él vive en Boston y hacía todo un recuento de los Medias Rojas de Boston, el equipo de béisbol, que llevaba como 85 años sin ganar la Serie Mundial, y sobre el tema de salud. Y lo que el tipo dice es,
perdí mi paciencia. ¿Y por qué perdió la paciencia? Porque él está viendo que hay unas guías de práctica médica muy bonitas, muy bien diseñadas, validadas, probadas, que tienen un cierto grado de efectividad si uno las aplica, y cuando va a ver los indicadores de los hospitales dice, oiga, aquí hay un bache grandísimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tecnología no es, conocimiento no es, acceso al conocimiento no es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces el tipo dice en el año 2004, en diciembre, mire, vamos a hacer una cosa, dice él. Vamos a poner en práctica unas guías que ya están validadas y yo les voy a ayudar a cómo se implementa la guía. Y esto es un proyecto voluntario. Y él dice, mire, si un hospital tiene más o menos 15.000 hospitalizaciones, que es un hospital promedio, puede ser un hospital promedio en Estados Unidos, podría salvar 75 vidas al año entre el desempeño actual y el desempeño que las guías dicen. Y eso lo podría hacer salvando 45 vidas si hace algo que los australianos se inventaron que se llaman los equipos de respuesta rápida. Podría salvar 7 vidas y media reduciendo las infecciones asociadas a catéteres. Podría salvar 7 vidas y medias si mejoran los cuidados de los pacientes infartados. Podría salvar 7 vidas y medias si reduce las muertes asociadas a neumonías asociadas a ventilación mecánica. Podría salvar 6 vidas adicionales si maneja bien que no se le infecte las heridas de sitio quirúrgico. Y podría salvar 1 vida y media si usted reduce los errores medicamentosos. Un hospital de 15.000 egresos. ¿Ok? Entonces él dice, ¿quién me acompaña? Y quien me acompaña es que se le para el director de la Asociación Médica Americana y le dice, yo lo acompaño. Se para la directora de la Asociación de Enfermeras de Estados Unidos y dice, yo lo acompaño. Se para el director de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos y dice, yo lo acompaño. Se para Kaiser Permanente y le dice, yo lo acompaño. Una EPS. Y dice, arranquemos. El que se quiera ir inscribiendo, váyase escribiendo y yo le voy a decir cómo van a implementar estas cosas. ¿Ok? 18 meses en el proyecto, se suman 3.000 hospitales de manera voluntaria, eso es el 95% de las camas hospitalarias en Estados Unidos, y la cuenta total, cuando cuentan los muertos, a junio del año 2006, frente a diciembre del año 2004, habían 124.000 muertes menos. ¿Haciendo qué? Aplicando guías que hace décadas sabemos que funcionan. ¿Es un problema de más de lo mismo? No. Es un problema de saber qué hacemos con lo que está ahí puesto. Y no contento con eso, en diciembre se para nuevamente frente a los 6.000 asistentes y nos dice, mire, el proyecto que veníamos va a seguir, pero ahora quiero que ustedes me ayuden a evitar 5 millones de lesiones. Las cuentas que él tiene es que hay aproximadamente 15 millones de lesiones al año en Estados Unidos que no deberían ocurrir. Y él dice, ¿quién me acompaña? Y vuelve y se le para a todo el mundo y todo el séquito atrás. Y entonces él lanza una campaña que se llama las 5 millones de vidas protegidas de lesiones. ¿Haciendo qué? Miren estas 5 cosas primeras. Prevenir las úlceras por presión. Estamos hablando de eso hace años. Reducir las infecciones por estafilococo aureus resistente a la meticilina. Prevenir lesiones por medicamentos de altísimo cuidado. Reducir las complicaciones quirúrgicas, gestionar adecuadamente la falla cardíaca congestiva. Eso nos enseñan como desde segundo semestre. Y la curiosidad dice, la 6ª estrategia es involucrar a las juntas directivas. Vamos a ver en diciembre de este año qué dice, les contaré. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces? Y la única respuesta original que se me ocurre es, hay que pensar, pero sobre todo actuar como una organización altamente confiable. No tenemos de otras. Antes de traer todas estas sofisticadas herramientas, hay que pensar primero cómo nos vemos y cómo nos comportamos. Y en eso hay que partir de una verdad dolorosa. No somos confiables. Y no somos confiables porque los grados, y ya Berwick lo mostró, los grados de lo que estamos hoy haciendo no son ni parecidos a lo que deberíamos estar obteniendo. Ese es el punto.
Y entonces nos dicen, ¿por qué no somos confiables? Hombre, mire, no somos confiables por varias cosas. Uno, usamos unos métodos tradicionales, por no llamarlos pasados de moda, de planeación y gestión. Pasadísimos de moda. Porque tenemos la costumbre de compararnos con un benchmarking. Claro, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces hacemos una cosa y decimos, ¿cuál es el benchmark aquí de Bogotá de infecciones intrahospitalarias? Y decimos, 1.5% de los egresos. Y decimos, nosotros estamos en 1%. Entonces no hay que hacer nada. Porque como estamos por debajo del promedio, no hay que hacer nada, si estamos bien. La pregunta es, acuérdense que los promedios se aplican a las poblaciones. Pero uno no puede llegar donde el enfermo y decirle, tranquilo mijo, que usted está infectado 1%. No, se está pudriendo de los pies a la cabeza. Así de sencillo. Porque adicionalmente, los procesos que tenemos no están siendo diseñados para ser confiables. Y aquí hay unas herramientas nuevas de otras industrias, como los modelos a prueba de falla o las redundancias, las barreras de seguridad redundantes que nos están diciendo, vamos a llevar esos procesos tradicionales a otros niveles. Y no somos confiables por el tema de la autonomía, lo venimos diciendo desde que se abrió el foro esta mañana. No hay hoy organización altamente confiable que la autonomía no se haya limitado. Imagínense un piloto, imagínense a Orlando Gracias, que es piloto, y que ustedes se montan en el avión de Orlando Gracias y dice, ay, yo no voy a revisar hoy si eso tiene gasolina o no tiene gasolina. ¿Para qué? Yo estoy casi convencido de que tiene. Imagínense que le deleguemos esa mal llamada autonomía y no hagamos algo con esa autonomía. ¿Y qué es eso? El año pasado, cuando yo estaba en el curso de gerente de seguridad de pacientes, Lucian Lipp, que les decía es el abuelo de toda esta cantidad de teorías, decía, ¿qué es eso? Eso es, abra la llave, mójese las manos, échese el jabón, restriéguese el jabón, sáquese el jabón debajo del agua, coja una toalla de papel, séquese, cierre la llave. Tecnología, cero. Conocimiento, cero. ¿Hay que hacer algún tipo de estudio randomizado para saber esta vaina? No. Y la pregunta es, se las hago a ustedes para que se la lleven para sus hospitales, ¿quién me garantiza que el 100% de los médicos hacen esto el 100% de las veces que van a tocar a un paciente? Entonces el problema es de plata, el problema es de tecnología, y el problema es cuando nos dicen que la infección intrahospitalaria, datos de la Organización Mundial de la Salud, son al año 1.4 millones de pacientes infectados. Prevenible, absolutamente, con mucha tecnología, paja. Y entonces el problema, y aquí es donde vienen las preguntas duras, ¿qué pasaría si una enfermera le dice al médico, no me toque el paciente si no se lava las manos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría adicionalmente si la enfermera, el médico se vuela conscientemente la guía y la enfermera escribe un mail y se lo manda al director y le dice, el médico tal no se lavó las manos? ¿Qué pasaría? Se las puede poner más fácil. ¿Qué pasaría si un residente le dice al médico no toca al paciente hasta que no se lave las manos? Tendríamos un nuevo taxista. Eso es lo que pasaría. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? El tema aquí es un problema de pensar de que somos unas organizaciones complejas. Las organizaciones altamente confiables son organizaciones complejas, intensivas en tecnología, en donde tienen que operar en los límites de la frontera de la ocurrencia de los errores. Son sitios con actividades continuas, no paran, no se detienen. Una planta nuclear no puede decir a las 5 de la tarde voy a apagar la planta nuclear y mañana la vuelvo a arrancar, no puede. Una planta de producción de químicos no puede, un hospital no puede. Estresantes, altamente especializadas, con intrincados procesos interdisciplinarios, donde el más pequeño error puede generar una catástrofe, el más pequeño error. Están potencialmente en presencia de eventos inesperados. El éxito
radica en cómo se aprestan para manejar eventos inesperados. Siempre están anticipándose a la ocurrencia del evento. Y tienen una cosa lindísima, y es que a señales de errores muy leves responden muy fuerte, no castigando a la persona, sino poniendo todo un aparataje organizacional para saber qué pasó y cómo vamos a solucionarlo. Adicionalmente, son organizaciones que son altamente burocratizadas. Imagínense un submarino nuclear, lo burocratizado que puede ser eso. Pero eso no impide hacer una cosa que les voy a mostrar, creo que en la última diapositiva, que se llama la deferencia al expertismo. Ténganlo presente. Adicionalmente, tienen estándares para casi todo lo que hacen, y la pregunta no es si se aplica o no. ¿A usted le gustaría, doctor, aplicar la terapia antitrombótica o no? No. La pregunta no es si se aplica o no. La pregunta es cuál se aplica. Esa es la pregunta que se hace en estas organizaciones. El ensayo y error, negado. No, es que vamos a ver si le cortamos aquí la arteria renal para ver qué pasa. Cómo se le bajan las cosas, cómo reanimamos al paciente. Y lo que tenemos de reto en estas organizaciones es gerenciar con sistemas complejos de producción, pero mantener la capacidad de producción aún en estadios de alta demanda, una epidemia, por ejemplo. Y entonces hay un texto que se los recomiendo. Estos son los dos autores, Wake y Sutcliffe, de la unidad de negocios de la Universidad de Michigan, que le dedican el libro solamente a organizaciones altamente confiables. Y lo que dicen Wake y Sutcliffe es que las organizaciones altamente confiables se distinguen por 5 cosas. Ahora, hay mucho más teoría sobre esto, pero me gusta este enfoque porque ha hecho bastante carrera en la literatura. Y Wake y Sutcliffe dicen, mire, la primera cosa que tienen estas organizaciones es que tienen una preocupación constante por las fallas y por la seguridad. Y lo que dice, no son por las fallas groseras, no es que se nos cayó el sistema, no, es la preocupación permanente por las pequeñas fallas. La antítesis de esa teoría colombiana del deje así es cuando ven una orden médica que no saben si lo que tienen ahí es un punto, una coma o no hay nada. Y entonces normalmente tratamos, y es uno de los primeros errores que tenemos en las organizaciones, de creer que podemos resolver por nosotros mismos las cosas. Gran falla. Entonces, a pequeños errores, como no entender una orden médica, ¿ok?, que pueden tener una catástrofe de por medio, y ese es el entendimiento de las fallas, tienen una respuesta contundente. No hay falla pequeña. Cualquier falla sumada con otra falla, sumada con otra falla, y para eso tienen el modelo del queso suizo de Reason, lo que lo lleva es a una catástrofe. Y si no, véanse esas series que dan por National Geographic, sobre catástrofes, para que veas que es la sumatoria de una cantidad de cosas. Lo segundo que le dicen es, dentro de esa primera cosa hay un concepto que habla sobre la normalización de la desviación. Es cuando esas pequeñas fallas dentro de la cultura se vuelven normales. Entonces dicen, ay, no se preocupe, esa es la orden del doctor fulanito, es que él siempre escribe así. Él no hace el 7 como el 7, sino como un 1. Entonces ya nosotros nos conocemos eso, y cuando vemos eso ya sabemos cuánto hay que aplicar. Ahí tienen la cuota inicial del muerto. Ahí la tienen. Lo segundo es rechazo a la simplificación. Y el rechazo a la simplificación es, si somos complejos en la forma de generar algo, de producir algo, el análisis de ese algo tiene que ser igual de complejo. Por lo tanto, eso amerita que equipos entrenados se sienten alrededor del problema y no dejar de resuelve esa vaina de alguna manera y a mí no me digas nada. ¿Ok? Si somos complejos en lo que hacemos, tenemos que ser complejos en cómo analizamos las cosas. Lo tercero que dice es
la sensibilidad a la operación, y aquí aparece un tema que se llaman fallas latentes. Y para simplemente mostrarles el tamaño de las fallas latentes, que son todas esas pequeñas fallas que están en los sistemas administrativos y de soporte, no del factor humano, sino los administrativos, Lucian Leape hace una investigación y dice 95% de los eventos adversos en medicina fueron hechos por equipos altamente entrenados, en presencia de equipos altamente entrenados, y lo que tenían debajo eran toda una cantidad de fallas organizacionales. Entonces lo que le dicen es, usted, si quiere ser una organización altamente confiable, aprenda a identificar fallas latentes. Todos esos sistemas administrativos de soporte que tienen rotos en su haber. Lo cuarto que dicen es compromiso con la adaptación. Y estas son organizaciones que, como les decía, manejan eventos inesperados, manejan eventos en donde en un momento dado las cosas se pueden salir del cauce natural de lo que nosotros sabemos y tenemos aprendidos. Y entonces lo que nos dicen es, hay que buscar mecanismos adaptativos rápidos a ese tipo de cosas. Saber que si en un momento tenemos que romper una guía, digo en el sentido de no romper el papel, sino romper, salirnos de la guía, lo que eso lleva por detrás es un análisis profundo. ¿Por qué en una situación inesperada tuvimos que salirnos de la guía? Las guías no son camisa de fuerza. Las guías lo que nos ayudan, o los protocolos, son hacer un camino paso a paso, más o menos organizados. Pero podemos estar enfrente de tener que salirnos en un momento de la guía. Y en ese momento el problema no es salirse o no salirse, sino hacer una investigación muy concienzuda de por qué tuvimos que salirnos de la guía, cómo adaptarnos a esa nueva situación. Y esto es uno de los elementos claves. Y posiblemente el que más me gusta, lo que se llama la deferencia al expertismo. Yo les decía, las organizaciones altamente confiables son organizaciones altamente jerarquizadas, altamente burocratizadas, pero que tienen una cosa lindísima, y es que en un momento de crisis, esa jerarquía, en un momento dado, se pierde y se le da mayor preponderancia a la gente que tiene expertismo y formación en la cosa. Y siempre lo digo, ¿qué tal en un submarino nuclear el almirante en medio de un incendio con la manguera del incendio? ¿Quién manda en medio del incendio? La brigada de bomberos en ese momento. ¿Qué pasa en un momento si están en un quirófano y el paciente de alguna manera se descompensa, o le da un infarto, le da un paro cardiorrespiratorio ahí? ¿Quién en su momento entra a mediar? Posiblemente no el cirujano. Posiblemente o llamen a alguien más de fuera del quirófano, o el cirujano da un paso atrás y dice, señor anestesiólogo, ayúdeme en esta cosa. Pero esa deferencia al expertismo es lo que a veces no nos deja hacer cosas en salud, porque decimos, ¿cómo le vamos a decir al doctor fulanito, la gran vaca sagrada, que eso que está haciendo no se puede hacer? Entonces, en tiempos de crisis se pierde la estructura jerárquica, se le da mayor preponderancia a quien tenga el entrenamiento, la experiencia en el tema, y una vez pasa la crisis, vuelve y se reacomoda la estructura jerárquica original que tenía la institución. Y esas son las 5 cosas que Wake y Sutcliffe dicen que debe tener una organización altamente confiable. Hay más literatura sobre el tema. El hecho, mis queridos amigos, el hecho frente a esto, frente a un tema tan complejo, frente a un tema que tiene un volumen de información tan absurdo, donde siempre estamos buscando herramientas y aplicaciones, mi mensaje, a donde yo les quiero sembrar un poco la inquietud, es ¿por qué no empezamos, antes de hablar de algunas otras cosas que son absolutamente importantes, pero por qué no nos tomamos un momento en entender cuál es el real comportamiento que las instituciones de salud tienen que empezar a repensar?
¿Cuáles son esas cosas que hoy por hoy, y no creyéndonos lo que pasa dentro de nuestro entorno, sino viendo hacia afuera, qué son las cosas que podemos adoptar para hacer un cambio de comportamiento? Porque vuelvo y le repito, aquí el problema no es de tecnología, aquí el problema no es de conocimiento, aquí el problema no es de recursos humanos. Y siempre termino esta cosa diciendo lo mismo: el no meternos en estas historias de seguridad de paciente solamente nos da 3 opciones. 1, o uno es parte del problema, o 2, uno es parte de la solución, o 3, uno es la víctima. Ese era mi mensaje. Les agradezco muchísimo.